y estar, de formar parte de este congreso, de este intercambio de ideas y investigaciones. En mi caso, yo he hecho, estaba bastante impresionada muy positivamente por todos los papers que se han ido leyendo, pero tenemos un poco la suerte, quizás, si vamos mal de tiempo, porque yo lo que he hecho no tiene mucho que ver con todo lo que, a ver, contenido sí, pero que he hecho como un resumen, porque por tiempo me era imposible, de los puntos más representativos y gráficos de mi paper. Entonces no voy a leer paper, voy a compartir unas cuantas ideas tal y como aparecen en el PowerPoint, y posiblemente, a ver, intentaré no extenderme mucho. Mi tema es Thomas Chatterton revisitado, la deconstrucción de la figura de Marvelous Boy, que también se conoce como Neglected Genius dentro de la literatura y pintura inglesa. He seleccionado autores lo más representativo que he considerado de mi trabajo de investigación, y las conexiones intertextuales con el mito de Prometeo, por hacer ese guiño, esa consideración con todo lo que se trabaja en la temática del Congreso. En un principio comenzaré con presentar a Thomas Chatterton. Yo descubrí Thomas Chatterton a raíz del libro de Ackroyd. Supongo yo que se verá, no sé si se ve, sí, aquí se ve, ok. Trabajando en tesina y en tesis Peter Ackroyd. Y a partir de ahí, pues ha sido como una línea paralela de trabajo de investigación que no he dejado. Entonces comenzaremos haciendo una revisión de Marvelous Boy. Luego, la metodología que normalmente utilizo, pues, he reconocido muchísimo de las herramientas de los compañeros, los profesores anteriores, hablando de post-structuralism. También trabajo muchísimo de construcción para poder finalmente hacer esa inversión en hermenéutica y esa recepción de Chatterton. Me he centrado principalmente en romanticismo, en literatura inglesa, en romanticismo y artes inglesas. Henry Wallis sería uno de los pintores que ha estado también ha hecho una representación en cuadro del mito de Chatterton, bueno, del poeta Chatterton. Luego, mito de Prometeo, hago así como unas cuantas pinceladas muy generales, y las conexiones con literatura inglesa y Thomas Chatterton. Intentaremos que sea todo lo más fluido posible, que se entienda bien, conclusiones y referencias. The Marvelous Boy, presento aquí unas cuantas ideas sobre Thomas Chatterton, por ver un poquito cómo es coincidente, quizá un poquito llegado algo antes de ese romanticismo, pero bueno, ya es como esos inicios de revolución industrial, romanticismo, que a la fecha del romanticismo las conocemos, final del siglo XVIII, principio del XIX. Nace en Bristol, muere en Londres a la edad de 17 años. Fue un poeta inglés de romanticismo. He hecho aquí como un poquito resumen de lo que el material y los trabajos que yo tengo. Lo de engaños literarios más polémicos sería todo el tema de fakery, todo lo que tiene que ver con hacerse pasar por un monje medieval, Thomas Rowley. A los 10 años, Thomas Chatterton se familiariza con el lenguaje del siglo XV. Un año después compone 2 glogas, se las vende como si se tratasen de viejos versos de aquel siglo. Para ello también inventó un alter ego, ese poeta ficticio que sería Rowley. Todo esto ya un poquito nos va introduciendo en lo que va a ser esa fascinación y todo ese proceso, toda esa hermenéutica que se va a dar y que va a suceder sobre cómo se revisita y cómo un poquito se lleva a los pilares esenciales del romanticismo inglés, la figura del Neglected Genius de Thomas Chatterton. La carrera continúa con falsificación de manuscritos medievales, sus trabajos eran impecables, bien ilustrados, pero con todo ese juego que también es muy metaficcional y también tiene muchísimo que ver con todas las nociones y todos los conceptos del postestructuralismo francés y de la deconstrucción. Sobre todo me hace pensar en The Death of the Author de Roland Barthes. No he incluido todo el aparato teórico, lo he un poquito por centrarme en la revisión de la parte de hermenéutica y recepción, lo he dejado en un segundo plano, pero bueno, está, por supuesto que está presente ahí siempre. Unas cuantas notas más sobre él. En poco tiempo, bueno, va de Bristol a Londres, a la ciudad de Londres, en abril de 1970. En poco tiempo, Thomas Chatterton colabora regularmente con numerosos periódicos y hace creaciones propias, aparte del
hacerse pasar Thomas Rowley. Aquí planteo postestructuralismo de construcción, que son las técnicas de constructivas sobre la figura de Thomas Chatterton y el concepto de Marvelous Boy, para entender luego qué conexión identifican y encuentran todos los escritores, poetas románticos del romanticismo, prerrafaelitas también, que he ido oyendo en las ponencias anteriores, toda esa consideración, todo lo que sea también, han estado hablando de Shelley, Mary Shelley, de Frankenstein, etc. Entonces, ese ha sido en parte el aparato teórico que se ha tenido siempre en cuenta. Lo que trabajo muchísimo con todo ese material, porque son perfectos para literatura comparada y para revisitar y para esa revisión de constructos, de iconos, que en realidad podemos decir que Chatterton se crea, es el resultado y el producto de un periodo muy, muy concreto. Es como esa antesala al romanticismo inglés. Para hablar ahora de menética recepción de Chatterton en literatura y artes inglesas, me gustaría hacer como una pincelada así muy, muy general sobre el romanticismo, por ubicarnos, no muy posible que no haga falta, pero por la audiencia. Pero bueno, quiero destacar así como por hilvanar y por ver esos threads para toda la recepción de los románticos que hacen de Thomas Chatterton. Los románticos pensaban que las emociones y la intuición eran esenciales para comprender la realidad, por lo que las obras están cargadas con sentimientos muy profundos. Vamos a ver cómo es totalmente coincidente con toda la genialidad y todos los rasgos de personalidad de Thomas Chatterton. El individuo, especialmente el artista, se veía como una figura única. Él lucha con las normas y valores sociales. De esa manera surge la figura del héroe romántico, personaje rebelde, melancólico y constante búsqueda de la identidad y sentido del mundo. Podemos ver todas esas partes y muchas veces una de las consideraciones a las que yo he llegado en algunos escritos y publicaciones es que como cada movimiento literario necesita muchas veces tener como esa inspiración, alguien inspirador, un poco, sí, es como referentes que son esenciales para continuar con toda esa línea de intertextualidad, hipertextualidad. Se rechazan las normas y convenciones sociales. Chatterton en este sentido es perfecto. Defiende la libertad creativa y la espontaneidad. Puede plantear una pequeña contradicción con todo el concepto de autoría que se desarrollará más adelante, pero nos conocemos, todos los que hemos estado siempre en estudios ingleses, que por ejemplo Shakespeare, partiendo de toda la idea de Shakespeare, de cómo revisa, cómo escribe a partir de historias clásicas y literaturas anteriores y demás, y toda la inspiración que él tiene siempre, pues puede ser coincidente con parte de algunos de los aspectos de la producción creativa de Thomas Chatterton y algunos de los principios importantes del romanticismo inglés, que van a ejecutar de manera muy hábil y muy válida, muy pertinente muchos escritores románticos. Hay idealización del pasado medieval, existe esa nostalgia por la Edad Media dentro del romanticismo inglés, vista como un tiempo, nobleza, y directamente ya me sumerjo en esa revisión que va a ser muy así como un poquito light, pero bueno, por dar toda esa visión y toda esa línea de autores que son casi que todos, muchísimos de los más representativos. Comento rápidamente y obras así de referente a las que aparece. Menciones a Chatterton. Otros románticos que se hacen eco de Chatterton como Marvelous Boy. Tenemos el primero, William Wordsworth. Bueno, sí, sería en Resolution and Independence de 1802. Esta frase de Marvelous Boy la acuña él. Alguna de las quotations que he utilizado: Thought of Chatterton, the marvelous boy, the sleepless soul that perished in his pride. Es una de ellas. Pasamos a Samuel Coleridge. Siento por la brevedad de la alusión, pero por ponerle un poco de margen, un poco de corsé a toda la presentación y al tiempo que tenemos. En el caso de Samuel Taylor Coleridge, también admira a Chatterton, lo que sería una figura inspiradora, aunque trágica. Escribe en monody
On the Death of Chatterton, de 1790, un poquito anterior a Westwood, en la que lamenta la muerte del joven poeta y lo presenta como un símbolo de pureza y de talento frustrado por una sociedad insensible. John Keats, exactamente igual, en 1818 con Endymion, admiraba igualmente a Chatterton, lo considera un ejemplo, y la dedicatura de Endymion escribe Inscribed to the Memory of Thomas Chatterton, reconociendo a Chatterton como una absoluta inspiración para todos ellos. Keats, conociendo a todos la brevedad de la vida de Keats y toda la tragedia y todas las dificultades que pasa pues, en su corta vida, en su corto periodo de creación, como los últimos meses en Roma, la dificultad que tiene para publicar, dificultades económicas, que tiene que contar con mucho soporte económico y de mecenas y de otros poetas ingleses que pagan su estancia en Roma. Es absolutamente comprensible el ver esa conexión también entre que encuentra esa recepción que hace John Keats de Thomas Chatterton. Keats veía en él una figura afín, ya que también sentía las dificultades de ser poeta en un mundo poco comprensivo, que es también una reacción a toda la Inglaterra industrial, toda esa primera parte del medio del siglo XVIII, que ya va arrancando, estamos con esos primeros estadios. La dificultad de ser poeta en un mundo poco comprensivo con los artistas y por eso le dedica a Endymion, expresando su gran admiración. Shelley igualmente. Se ha estado hablando antes de toda esta generación de escritores románticos ingleses. También menciona a Chatterton como un mártir de la poesía, de la libertad creativa, alguien que sufrió debido a su genialidad y su deseo de expresar ideas propias. Y Shelley, para Shelley, Chatterton encarna el ideal de la lucha del poeta contra las limitaciones sociales y económicas. Son todos coincidentes en muchísimos sentidos de lo que supone esa revisión que se hace de Chatterton, que Chatterton es como que se construye y se hace a sí mismo y transciende con ese suicidio, cuestionado por Peter Ackroyd, con todos esos juegos metaficcionales que hace con Historiography Metafiction, que hace en el libro Chatterton sobre todos esos últimos días. Es uno de los libros más impresionantes que se puede trabajar respecto para también conocer y explorar un poco más la figura de Chatterton. Muy interesante. Y entonces todos esos juegos y todas esas posibilidades un poco cuánticas que se abren a partir de los últimos días de Chatterton, cuando se suicida, etc. También el tema del suicidio se ha ido oyendo en las anteriores ponencias. Los prerrafaelitas, por supuesto, en época victoriana, Dante Gabriel Rossetti. Chatterton también fue celebrado por todos ellos, entre ellos Rossetti, quien vio en Chatterton un joven prodigio que personificaba la fusión de lo antiguo y lo moderno. Todos ellos se sintieron muy atraídos, tanto en su producción artística, pintura, como en escritos, por el estilo medievalista, los temas melancólicos y de la historia personal. Oscar Wilde igualmente habla de Chatterton como una de las figuras que encarnan el poeta maldito. En este caso, Oscar Wilde exactamente conocemos como de su final en París, todo el concepto de poeta maldito, todo el concepto de neglected genius en Reino Unido, en Inglaterra, todo el poeta. Es un personaje, literario, el de Thomas Chatterton, que toca muy de lleno a muchísimos de los aspectos en diferentes esferas y dimensiones de cada uno de los autores que estamos viendo en este proceso de recepción de Chatterton. Encarna para él esta idea. Él estaba también trabaja Peter Ackroyd muchísimo la figura y toda la un poco biografía con tintes postmodernos que hace de Oscar Wilde. La recomiendo también si no se ha leído. Entonces también Oscar Wilde va a hacer todas esas conexiones y recepción sobre el poeta maldito Neglected Genius en un artista que sufría igualmente que le pasaba a Wilde debido a su talento, sensibilidad y el contexto social, sociocultural en el que trasciende su segunda parte de su vida y sus últimos días también en París. Wilde veía en Chatterton una especie de héroe trágico y mencionó su nombre en varios ensayos en los que defendía la libertad artística y derecho a vivir fuera de las normas sociales.
Igualmente es mencionable, necesario recalcar a George Meredith en el poema de 1851, The Spirit of Shakespeare, 1851. Estamos totalmente inmersos desde lo del Monody of Chatterton de Coleridge, de Shelley, sorry, The Monody of Chatterton, lo teníamos aquí, perdón, de Coleridge, yes, ahí estaba. Tengo que tener cuidado con todo eso. Pasamos a Meredith y vamos ya por 1851, más de un siglo después. Y Meredith menciona igualmente a Chatterton como uno de los grandes talentos incomprendidos, alguien cuya voz resuena en la literatura inglesa pese a su vida breve. Lo menciona como una de las figuras emblemáticas del genio joven y desdichado Henry Wallis, que es el cuadro precioso que tenemos disponible en Tate Britain, en el museo se puede ver que hay muchísima pintura prerrafaelita. Y es uno de los ejes en torno a los que gira el libro de Peter Ackroyd Chatterton, con ese juego temporal, todos los temporal loops que suceden. Henry Wallis, es pintor prerrafaelita, inmortaliza a Chatterton en The Death of Chatterton. De hecho, en la metaficción que aparece en el libro de Peter Ackroyd Chatterton, una de las tramas va sobre Meredith y Wallis. Como Meredith es el poeta que posa y hace de Thomas Chatterton para el cuadro de Henry Wallis, es muy interesante leerlo porque es como la máxima expresión, y no puede ser más gráfico, el hecho de ver cómo se difuminan todos esos conceptos de postestructuralismo, muerte del autor, the death of the author, hasta qué punto llega a ser la fusión que nos encontramos al propio Meredith haciendo de Chatterton, posando para ser inmortalizado en The Death of Chatterton de Henry Wallis. Esta imagen se convierte en un icono visual que refuerza la leyenda entre artistas y escritores. Por último, he querido hacer una conexión con Prometeo, con el mito de Prometeo, que también se ha hablado mucho de antes, y conexiones con literatura inglesa y Thomas Chatterton. El mito de Prometeo es un mito que ha aparecido, vamos a mencionar ahora unos cuantos autores, Byron y igualmente Shelley. Son poemas y son escritos que hemos, llevamos ya conociendo desde hace mucho tiempo, desde que empiezan a estudiar grado, filología y demás, son como los grandes clásicos. Entonces el mito de Prometeo inevitablemente también forma parte del contenido que se revisa aquí, que es casi que un poco está muy enlazado en consonancia con la revisión del icono de Chatterton. El mito de Prometeo ha tenido una profunda recepción en la literatura inglesa, especialmente a partir del romanticismo. Es como el contorno, el entorno perfecto. Muchas veces siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que es la importancia del contexto para revisitar y para hacer esa deconstrucción de iconos, de personajes previos, ficticios. En este caso, en el caso de Prometeo sería el mito clásico. Thomas Chatterton, personaje, un poeta que existió en principios previo al romanticismo. Entonces, comento rápidamente por no extenderme muchísimo más. Especialmente a partir del romanticismo, cuando los escritores comenzaron a reinterpretarlo como un símbolo de rebeldía, resistencia, creatividad. En literatura inglesa, Prometeo pasa de ser una figura mítica, castigada por su audacia, a convertirse en un icono de la libertad, del sufrimiento, de la lucha contra la opresión, que se ha oído anteriormente también en otros de los papers anteriores. Me voy a centrar en Shelley y en Byron. He seleccionado estos dos porque es en el momento en el que uno se introduce un poco diving into the reception of Thomas Chatterton, es como que interminable y hay que acotar y hay que simplificar mucho y un poquito dar unas cuantas pinceladas, por lo menos lo que es para compartirlo en comunicación oral. Shelley, Prometeo rebelde. Shelley escribe en Prometheus Unbound, de 1820, es una obra dramática en verso, representa a Prometeo como un símbolo de rebelión contra la tiranía y el poder opresivo de los dioses, y en la obra Prometeo aparece en el Prometheus Unbound
Prometeo aparece encadenado y castigado por Zeus. Finalmente se libera, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención para la humanidad, que van a explotar y van a utilizar y van a hacer propio y van a asimilar muchísimo escritores del siglo XIX. En lengua inglesa, Prometeo simboliza esa resistencia frente a la opresión, la pasión por la libertad y la justicia, y es un mito que ha encontrado resonancia en diversas generaciones de escritores. Yo destacaría toda la época del romanticismo, sobre todo, quienes han visto en él un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. Discúlpame un segundo, María Jesús. Sí, sí. 2 minutos más, porque luego tendríamos que hacer cortar la sesión en 8 minutos y habría que hacer una ronda de preguntas, o sea que Vale. 2 minutos más. Vale, muy bien, perfecto. Lord Byron y el Prometeo solitario, en este poema en 1816, Prometheus, Lord Byron también explora el mito de Prometeo, enfatizando su sufrimiento y su desafío a los dioses como un acto de nobleza. Se convierte tal y como es presentado, en un euro-byroniano, un individuo apasionado y en conflicto con el mundo. Puntos coincidentes entre Chatterton y el mito de Prometeo, lo comentaré por encima y unas cuantas reflexiones últimas y ya concluimos con la presentación. Podemos destacar Prometeo en la mitología griega, es el titán que roba el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad, un acto que simboliza tanto la entrega del conocimiento como la sabiduría del individuo, que desafía normas establecidas. Chatterton igualmente es visto como una figura de genio creativo que desafía tiempo y paga el precio de su audacia. Chatterton, exactamente igual, realiza un acto creativo que desafía las convenciones de su época al escribir en estilo medieval bajo el seudónimo de Thomas Rowley. Chatterton igualmente es castigado por su creación y ambición, muere joven en circunstancias trágicas y difíciles, lo cual contribuye también a su leyenda como un mártir de la poesía y del arte. Su muerte refleja la idea de que el creador a menudo debe sacrificar su bienestar o su vida por su arte. Finalmente, la relación entre Chatterton y el mito de Prometeo es rica en simbolismo y fundamental para los poetas románticos, quienes veían en Chatterton una figura prometeica, un mártir artístico que desafía normas y sufre. En consecuencia, y lo último para hacer el cierre, destacamos la red de elementos que actualizan ambos personajes, ambos iconos revisados en esta comunicación, y como lo actualizan en contextos muy específicos y concretos, en temas recurrentes como la individualidad del ser y el autor ante la sociedad, originalidad, plagio, creación artística tan de actualidad en estas primeras décadas del siglo XXI bajo la sombra del posthumanismo. Y ya con eso habría concluido la comunicación y muchísimas gracias por su atención y nada, siento quizá haberme extendido de más y estaría ya por mi parte todo bien. De acuerdo.